Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Ana Laura Magaloni, Blanca Heredia y Jesús Silva Herzog Márquez. Esta noche vamos a discutir tres temas muy polémicos. Primero, hablaremos de las manifestaciones en Estados Unidos este fin de semana en contra del presidente Donald Trump, su desfile militar, un par de asesinatos políticos, en fin, muy movido el fin de semana allá en Estados Unidos y desde luego también con respecto a las redadas de los migrantes. Después vamos a debatir sobre la declaración de validez del INE a la elección judicial, pese al uso de los famosos acordeones. Y para finalizar, examinaremos la guerra entre Israel e Irán. Así que quedes aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Este fin de semana se llevaron a cabo varios eventos en Estados Unidos que vale mucho la pena pues analizar por sus implicaciones que esto tiene allá en Estados Unidos, pero en todo el mundo, incluyendo México. Están las manifestaciones No Kings, las manifestaciones en contra de las tendencias autoritarias de Donald Trump, el desfile militar que se organizó el presidente de Estados Unidos, un par de asesinatos políticos de una representante ahí en el estado de Minnesota, la detención también de un senador, hombre, qué barbaridad, en una conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem. En fin, muchas cosas están pasando en Estados Unidos. Desde luego siguieron las redadas antiinmigrantes. Y para tratar de entender qué está pasando en el vecino del norte, pues vamos a debatirlo con Javier Tello. Javier, buenas noches. Leo, buenas noches. Ana Laura Magaloni. Hola, Leo, buenas noches. Chucho Silva Herzog Márquez. Hola, Leo. Y Blanca Heredia. ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. Buenas noches. Vamos a empezar contigo, Javier. ¿Hechos aislados, eventos aislados, o podemos decir algo del ambiente que se está viviendo en Estados Unidos? Yo diría que más que ambiente, podemos hablar de un hilo conductor. Yo sí veo un hilo conductor en todo esto, que yo diría que es un estilo de mano dura de Donald Trump, muy vinculado a lo militar y la militarización. Entonces lo vemos, yo creo que en todos lados. Está, por supuesto, el desfile militar en la capital. Muy desangelado, por cierto. Muy desangelado. Y ahorita sí que vale la pena hablar de eso. Sí. Luego está el verdadero desfile militar, ya no desfile, presencia militar en Los Ángeles. Sí. No solamente de la Guardia Nacional, sino también de los marinos. Sí. Un discurso que acompaña ambas cosas muy particular, muy agresivo, muy de mano dura. Usando como puño a los militares. Y por supuesto esto se siente como una agresión, se siente y se vive de manera polarizante. Lo vemos reflejado esto a su vez en las protestas en contra de este estilo de Donald Trump, aunque escogieron muy bien el tema de no reyes. Si quieren también ahorita, muy bien pensado el eslogan de estas protestas. Y esa polarización se ve en un extremo en el asesinato y en la detención breve durante minutos de un senador de Estados Unidos en una conferencia de prensa. En tiempo real. Vimos en tiempo real, que lo maltratan. Lo esposan, lo tiran al piso. Etcétera. Un senador, hay que decirlo, de origen mexicano, de California. De California. De California. Entonces yo sí veo un hilo conductor que yo diría, insisto, sería un estilo de mano dura muy vinculado a una militarización y la partidización de esos militares. Da un discurso muy interesante. De hecho, Chucho habla de él en su editorial de hoy. Muy también interesante y muy preocupante. Un discurso hace unos días en Fort Bragg, Donald Trump, que trata de arengar a las fuerzas militares detrás de su proyecto, detrás de un proyecto muy puntual que ni siquiera se puede decir del Partido Republicano, de Trump, ¿no? Y por cierto, agrego, ayer Blanca, Trump manda en su red social un posteo en donde dice que él dobla las apuestas, ¿no?, en el tema de las redadas, ¿no?
Pero unos días antes se echó para atrás, taco, Trump always chicken out, ¿no? En el tema de seguir haciendo redadas en granjas y en restaurantes. Y en ¿no? el hotel. O sea, son unos hipócritas. Ahí donde necesitamos a los mexicanos, a los inmigrantes indocumentados, ahí no los vamos a tocar porque es tocar la economía de esos sectores. A ver, a mí me parece que, sinceramente, pocas veces me ha parecido que realmente entramos terra ignota, territorio desconocido. Sí. Viendo el desfile militar, por más desangelado que haya sido, en Washington el sábado. Lo que hemos visto, el conjunto de hechos que básicamente lo que hacen por parte de la presidencia de Donald Trump es glorificar la violencia. Sí. Y desde su primer mandato, la enorme permisividad con respecto al uso de la fuerza, de la violencia, de armas de fuego, para expresar, digamos, su punto de vista a la gente, me parece tremendamente preocupante. De hecho, yo no encuentro, por favor corríjanme, aquí hay muchos conocedores profundos de la historia, ningún caso en donde la potencia dominante en el mundo acabe estando dominada y gobernada por un sujeto que expresa este tipo de emociones y de ideas. Tenemos como antecedentes, de hecho fueron Calígula y Nerón a principios de la era cristiana. Julio César, bueno, en fin. Bueno, sí. En fin, podemos discutir. Yo sé militar. que tú eres un experto en temas de Roma, de la Roma clásica, pero en términos de la glorificación de la violencia, de la crueldad, del narcisismo, esa combinación, sinceramente yo el último antecedente, insisto, en una potencia dominante a nivel mundial, la encuentro a principios de la era cristiana. Sí. Tenemos, digamos, los antecedentes del proceder del señor Trump, por llamarlo de alguna manera, de esta persona Trump, pues lo vemos en potencias menores. Arrancó en el siglo XX en Italia, con D'Annunzio, Berlusconi, Mussolini, y más adelante Berlusconi, que además tienen un gusto, por eso cito, digamos, a los italianos, porque ellos son los que inauguran esta parte del teatro, toda la parte espectacular de visibilizar y celebrar la violencia. Que en el fondo, y ahí está desde luego el tema militar, esta glorificación de la violencia nos habla por un lado de una sensación de impunidad, de que ella está fuera, Trump, de todo tipo de partitura moral, política, cualquiera que sea conocida y que pudiera haber sido un límite, pero también nos habla de que puesto a escoger entre el amor y el miedo, para citar a otro italiano, pues escogerá el miedo. Y cómo empieza esto fue con la intensificación de las redadas, ¿dónde? En Los Ángeles, en donde ¿qué era previsible que ocurriera? Que hubiera una reacción fuerte ante aquellas redadas, con 48% de la población de Los Ángeles latina. Entonces sí, no quisiera, cuando menos de mi parte, normalizar en absoluto este momento en el que estamos. No me parece una cosa más a discutir, me parece realmente ya un conjunto de cosas que nos hablan de un antes y un después. Y está, digamos, el otro lado de la moneda, en más de 2,000 ciudades, Jesús. Hubo manifestaciones, unas chiquitas, otras más grandes, pero yo creo que fueron un éxito las manifestaciones no kings, no reyes. Yo creo que contrasta la capacidad de movilización de la protesta frente al poco atractivo que suscitó el desfile militar en Washington, que yo creo que es el pastel de cumpleaños más caro de la historia. 40 millones. En donde... Con patrocinadores, por cierto, también tiene patrocinadores privados. Esa fiesta del ejército de los Estados Unidos. Increíble. Bueno, yo creo que sí sí fueron un éxito esas movilizaciones. No solamente por su cantidad, por la capacidad de atraer a la gente que está pues muy preocupada por lo que está viendo en su país, sino por la extensión, el hecho de que no estuvo concentrado solamente en un lugar, en los bastiones liberales, sino que hay un fermento ahí de oposición ante estas señales terribles
que no puede uno dejar de notar como señales fascistas. Totalmente, totalmente. En donde hay una glorificación del caudillo, hay una asociación del personaje con las Fuerzas Armadas. Yo creo que el discurso de la semana pasada es verdaderamente digno de estudiar meticulosamente, porque es pues el ABC del discurso y de la retórica fascista. Que tú escribes hoy al respecto, vale mucho la pena leer a Jesús. A mí me parece que hay una gran novedad, esto que decías, Blanca, de algo que se rompe en la semana pasada, que es la idea de que el ejército de los Estados Unidos no es esta fuerza dentro de una confrontación ideológica en el mundo, y que es el centro de la cohesión, de la unidad nacional, que está por encima de las diferencias partidistas, sino que es una tropa al servicio del gran comandante, del caudillo, que tiene como blanco en su enemistad a una parte, a la mitad de la sociedad norteamericana, a la que identifica como el gran peligro para la sobrevivencia de los Estados Unidos. Esta es, si nos hiciera falta una más, pues es una señal verdaderamente alarmante de lo que está pasando en los Estados Unidos, y me parece que nuestro país está en la mitad de esa guerra, está del otro lado de la mirilla de su bazooka, ¿no? Totalmente de acuerdo, y tengo que poner, o sea, en la mesa, pues el asesinato escuchaba de una representante, de una diputada local ahí en Minnesota, y escuchaba a una senadora que decía cómo se han multiplicado la cantidad de amenazas violentas en contra de la clase política de Estados Unidos, es decir, diputados, senadores, gobernadores, en fin, ¿no? Que pues ya hubo muertos, o sea, ya hubo un par. Esta representante murió con su esposo, otro senador local también está herido, en fin. Sí, yo creo. Hay violencia. Coincido con que esto es un territorio no conocido, ¿no? Y el script ya no lo podemos saber. Sí. Porque uno hubiera pensado que todavía se estaba debatiendo la democracia, digamos, que todavía podían tener capacidad de resistencia y de contrapesos las oposiciones y los que resisten al régimen. Y entonces podríamos pensar que lo que está cometiendo Trump son graves errores en términos de su posibilidad de reelegirse o de su posibilidad de continuar con fuerza. Pero esto ya es otro juego. Porque si nos vamos a los números, hoy sacó el New York Times los números de qué nivel de aprobación tenía esto que estaba haciendo Trump, y tiene una aprobación bajísima. O sea, 7% aprueba su manejo con la migración, 14% las deportaciones, 6% lo que está haciendo con la fuerza en Los Ángeles. O sea, lo que quiero decir, esto no es exactamente como este país polarizado, dividido en dos, en donde genera ambivalencia de qué lado estás. Aquí me parece que es un nuevo ejecutivo que se atreve abiertamente a pasar por encima acuerdos fundacionales sobre el debido proceso, sobre el derecho a manifestarte, sobre la libertad de expresión, sobre el derecho de los gobernadores de administrar la Guardia Nacional antes que el Ejecutivo. Correcto, o sea, eso es muy importante. Estos eran como los acuerdos fundacionales del ejercicio del poder en Estados Unidos. Y abiertamente Donald Trump, en muy poquitos días de haber asumido la presidencia, ni siquiera llevamos un año, dice: a mí me vale gorro estos acuerdos, yo puedo pasar por encima de ellos con mano dura, con el ejército, con tal y tal, y no me importa que esto no sea popular. Porque después de las manifestaciones, lo que acabó diciendo es: vamos a redoblar las detenciones en los lugares demócratas. Y en esas ciudades donde más antipatía genera esto. O sea, no es que está compitiendo por los votos, ni porque le guste a la gente. Esto está compitiendo por la fuerza y por imponer y por generar miedo, como decía Blanca, y lo que va a generar de replegación en la población, el miedo que les genere pero se ha metido con población como estudiantes que escriben,
a favor de los derechos de los palestinos. Ahorita están en la cárcel, gente que... pero sin ningún debido proceso. Entonces yo creo que lo que vemos con las armas, y lo que tú decías, Leo, es consecuencia de que esto permite a muchas otras gentes medio locas, que ahí están en un país de gente muy armada. No, hasta los dientes. Entonces es como la capacidad de disuasión que genera determinados patrones de conducta por parte del poder, esos se están diluyendo, y no me sorprende que haya este tipo de gente que sale con el derecho a matar a una congresista. Javier, decía Chucho que México está involucrado en esto. Lo vimos muy claramente con Kristi Noem, ¿no? En la oficina oval, involucrando directamente a la presidenta de México, que yo sí creo que cometió el error de meterse en el tema de los impuestos a las remesas. Dijo que iba a haber movilizaciones, creo que fue un error meterse en eso. Pero pues a estos no les importa mucho ¿no? que haya dicho la presidenta eso y no lo que luego le imputaron, ¿no? Pero yo creo que, a ver, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, y yo creo que el margen de error es muy escaso para México, porque efectivamente nos pueden, o sea, en esta lógica, en este discurso de que esto es una invasión, y por cierto, los mexicanos son como la vanguardia de esa invasión, pues nos pueden llevar ahí entre las patas. Sí, yo diría que hay poco que pueda hacer la presidenta Sheinbaum o cualquier presidente de otro país para ganar territorio frente a Trump y su gobierno. Pero es decir, lo puede ser de maravilla y no ganas mucho. Sí, ya lo pero vemos. Cualquier error sí te puede salir muy caro. Es decir, hay una simetría importante. Dicho eso, yo sí creo que el grueso del discurso de Trump y de su gabinete es un discurso interno electoral y no es un discurso de política exterior. ¿Sigues pensando que electoral? Porque aquí empezó a hablar ya de otra cosa llamada esto fascismo. Esto no está popular, digamos. No, bueno, pero ok, si quieren ahorita entramos a la etiqueta fascista. Yo creo que tienen unas elecciones intermedias, más allá de que pueda pasar con Estados Unidos y se convierte en un estado fascista. Tienen unas elecciones intermedias que van a ser democráticas y que van a estar muy disputadas y que podrían perder. Vamos a ver, yo sí creo que tienen una estrategia enfocada en el tema migratorio, enfocada en el tema de orden y aplicación de la ley, y que es una estrategia relativamente ganadora. Yo las encuestas que he visto dicen algo distinto a las que vistes en el New York Times, y lo que hay que ver también son las preguntas puntuales. Si le preguntan a la población estadounidense en general si piensan que hay que hacer algo respecto a los migrantes indocumentados y que saquen a los migrantes indocumentados, en general, por una ligera ventaja, la población aprueba eso. Me imagino que si les preguntan... Te voy a decir que es el New York Times. Dice, lo que no, si bien la pudo haber ganado Trump de forma más mesurada, estas medidas extremas que está tomando ya no son populares. Es lo que decía en el New York Times. Yo lo que creo que la estrategia de Trump desde 2015 es una estrategia de ganar una elección no moviéndote al centro, sino yéndote al extremo y movilizando a tu base, apostándole a que tú movilizas a tu base de manera más eficaz que los demócratas. Entonces, yo sí creo que en efecto estas posturas radicales de Trump, locuras, etcétera, 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 tienen esa lógica electoral. Y que México no puede hacer nada al respecto. Yo creo que no, lo que puede hacer es no meter la pata. O sea, porque meter la pata te cuesta mucho, pero no creo que pueda ganar mucho terreno negociando, discutiendo, dando puntos de vista, yo creo que estamos de acuerdo, lo hemos dicho, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un límite muy claro, pero sí cualquier cosa que digas podrá ser usado en tu contra. Como ya vimos. Y como ya vimos, hay que tener cuidado, pero insisto, no es que estén haciendo política exterior ni hablando de la relación bilateral, están, yo creo,
creo que hablándole a su base, están hablándole rumbo a las elecciones intermedias y están provocando a los demócratas para que defiendan gente que rompe ventanas, gente que prende taxis, etcétera, etcétera, etcétera. Y gente que defender a gente que tiene una bandera mexicana parada en un coche que se está quemando, etcétera. Esa foto, imágenes, eso es lo que quieren provocar a los demócratas que salgan a defender. Y yo lo veo como una estrategia rumbo a las intermedias, dado que todo lo demás está saliendo bastante mal. Yo creo Pero que, fíjate, en la mesa hay un tema interesante aquí en la mesa, perdón, Blanca, porque tú lo ves como una estrategia electoral y Blanca dice, no, estamos territorio yo la verdad, ignoto y... Yo la verdad espero que Javier A ver. Tello tenga razón y que no acabe, digamos, como la aristocracia liberal de Berlín en el año 33, en Kurfürstendamm, en los cafés, diciendo, a Aquí nosotros no nos va a tocar claro. y además preparémonos para la próxima elección. Sí. Ojalá me equivoque y ojalá tenga razón Javier. Yo lo veo radicalmente distinto. Yo creo que ya pasamos la línea en que estamos hablando de política electoral. Ha puesto todo en cuestión. ¿sí? Hay muchísimas personas, bueno, desde, por ejemplo, a veces los casos concretos sirven para ejemplificar a qué punto estamos ya en otra película, en otro escenario. A principios de este año, ustedes habrán oído, 2 profesores de la Universidad de Yale, no de la Universidad Chucu, de la Universidad de Yale, o sea, en el pináculo, digamos, de la gloria académica, con las mejores condiciones, etcétera, etcétera. La profesora Shore y su esposo famosísimo Timothy Snyder, que estaban de sabático en Canadá, ante el triunfo de Donald Trump, decidieron quedarse a vivir en Canadá, exiliarse en Canadá. Ella es especialista, ambos, pero ella en particular es especialista en fascismo. Y en una entrevista reciente, que justamente apareció también en el New York Times, le preguntaron qué la llevó a tomar. O sea, ella estaba en Yale decisión. y se fueron a Canadá. Exacto. A Toronto, A Toronto, a la Universidad de Toronto. Y dijo, porque básicamente, dado que soy experta en fascismo, pues sí veo los signos. Y lo que hay que hacer, si uno se retrotrae a Alemania en 1933, cuando llega Hitler al poder, es irse. Y antes se vaya uno y no se crea el que no cambió nada, es mejor. Híjole. Yo coincido con Blanca. Híjole, Chucho. Bueno, es que aquí el tema es qué tanto estirar la liga o no, pero en fin, no. Creo que la retórica, creo que la estrategia es muy clara. Sí. Ese es el propósito, yo creo que anunciado con carteles por el candidato Trump, después el presidente Trump en su segunda El póster hoy que tú mencionas, es ¿no? También terrible. Esa iconografía de la persecución. Del tío Sam. En donde el patriotismo está... tratando de convocar a los delatores, en donde todos son sospechosos, si son migrantes o si son también sospechosos si no delatan a los migrantes perseguidos. Ahora, siendo esa la estrategia, no quiere decir que se haya comido ya el pastel completo. Me parece que en Estados Unidos vemos espacios de resistencia, las movilizaciones recientes. Habrá que ver con qué efectos de salud. Habrá que ver con qué efectos positivos en términos de frenar a Trump, porque la vez pasada hubo manifestaciones más puntuales en Washington, por ejemplo, la famosa marcha de las mujeres con 1 millón de asistentes. Y aquello no frenó nada. Yo lo que diría es que este es un proceso en disputa, en movimiento. No podemos decir que ese es un régimen fascista. Yo creo que hay una retórica fascista. Yo creo que hay un liderazgo que apela a esa estética incluso. Claro. Pero no quiere decir que se haya tragado ya el pastel. Me parece que de la misma manera que hay que señalar la alarma, las señales tan preocupantes, también hay que identificar que hay otras cosas que siguen en pie. Pero están acosadas, están amenazadas, pero ahí están. Y yo creo que tiene toda la razón Javier cuando identifica que dentro de unos meses pues habrá elecciones y esa será una gran prueba. Esa es la aduana. Habrá disposición de
del gobierno de Trump, de aceptar ese veredicto que nosotros podríamos anticipar que rehace el pluralismo en el Congreso Federal? Pues habrá que verlo. Es que las señales no son alentadoras, esa es porque los resultados adversos no le parecen muy convincentes al señor, ¿no? Esa es la aduana, porque de que pueden los demócratas recuperar una mayoría chiquita, pero una mayoría en la Cámara de Representantes, lo cual cambia el juego político totalmente, porque pues, entre otras cosas está la lana pasa por ahí, pero ¿aceptará Donald Trump? Pero no solamente va a aceptar, sino esto que tú das por hecho, que los demócratas se van a poder organizar. A mí sí me impresiona, con pocas excepciones, el estado de pasmo y de terror en el que están muchísimas organizaciones de la base territorial demócrata, intimidadas porque ahora conductas de resistencia que tenían cierto grado de riesgo, hoy son criminalizadas. Eso es lo que no me queda claro que la cancha vaya a estar pareja. Sí, que vaya a ver las condiciones, exacto, digamos. A mí me parece que Trump está disuadiendo con el miedo. Y que tiene a una sociedad, empezando por la oposición, en shock. Y que tan puede disuadir con el miedo que tú no sabes qué tan concurridas van a ser esas elecciones. Y luego, otra cosa que me parece una y otra vez Trump, se pasa por encima la ley sin ningún problema. Entonces tampoco me parece claro que sea evidente que Trump va a acatar los resultados. Ya tenemos el antecedente de la última elección presidencial, donde él decididamente, pero ahora él está en el poder y además tiene como mucha más desfachatez y mucha más seguridad de lanzar cosas que son una bomba. Mucho menos frenos internos también. Mucho menos. Entonces yo sí creo, coincido, está en debate. No lo han perdido. Hay que tener Pero las bombas que ha lanzado Trump me parece que no son como democracia en la que lo conocíamos. Es democracia en una situación súper adversa y súper complicada en un contexto donde no sabemos bien de qué es capaz Donald Trump. Pero sí sabemos que es capaz de hacer cosas que estaban completamente fuera del script y que las está haciendo una y otra vez. Entonces, como que no nos confiemos que estamos analizando el proceso de democracia del midterm election en Estados Unidos con respecto a cosas que han pasado en el pasado. No, esto estamos en un contexto nuevo que hay que verlo bien y hay que analizar con muchísimo cuidado todas las posibilidades. Una de esas es que ganen los demócratas y que ganen tal y que eso lo frene. Yo veo que Donald Trump está simplemente fuera de control. Es que, ¿sabes qué es lo que digo? Una última ronda de conclusiones, pero nos estamos acostumbrando a decir, es que esto no lo habíamos visto, ¿no? Yo vi lo del senador Padilla y dije, a ver, perdóname, que yo tengo una idea que de repente a un senador de la República, ¿no? Es un poco la estrategia, ¿no? Esta escalada de lo inimaginable, lo aberrante, que hace que lo aberrante que fue la semana pasada ya es normal. Ya extrañamos la aberración del mes pasado, porque la de hoy es más terrible. Además, yo creo que ese es pero además, o sea, poniéndole, esposando a un senador, tirándolo al suelo. Pero además la combinación de romper el script y usar la fuerza y la intimidación y la amenaza va debilitando a la oposición. Porque hay muchos que se quedan... Yo no sé eso. Bueno, pues velos. Es que, fíjate, por ejemplo, yo he visto la reacción, ahorita te toca, perdón, yo he visto la reacción de Gavin Newsom y ¿no les ha gustado? A mí sí me gusta. Digo, creo que le puede salir el tiro por la culata en el sentido de que salgan nuevos liderazgos, pues que de alguna manera sean parte de la resistencia. Pero a ver, Javier, perdóname. Por supuesto, estamos viendo un presidente de un radicalismo que está rompiendo todas las reglas. Yo señalaría varias cosas. Primero, hay que recordar la historia de Estados Unidos. Es decir, la historia de Estados Unidos está repleta de estas cosas. Nunca había llegado a la Casa Blanca. Todo el 19 está plagado de olas. Es que ¿por qué dicen que es distinto el 19? Porque o sea, como si Estados Unidos empezó en 1945. Estados Unidos, o sea, las raíces del nativismo en Estados Unidos son profundas. Como y no en solamente Alemania profundas, hay una continuidad que nunca se rompió. Si tú ves todas las elecciones de Estados Unidos, todas,
y le preguntas al partido que perdió, al electorado que votó por el partido que perdió, siempre más de la mitad piensa que hubo fraude. Siempre. En las elecciones de hace 20 años, o sea, no es algo, hay una desconfianza en su sistema. Pero no sacaron una resistencia a la calle para un componente antisistema. No, arengada por el presidente. No hay manera de por el explicar esto. Esto no aparece de la noche a la mañana. Está conectando con algo muy profundo en Estados Unidos, siempre presente en Estados Unidos. Esto debería de darle razón a su argumento de que esto no es una burbuja, lo que pensó Biden. No, es nada más Trump y si se va Trump ya todo se arregla. No, la razón por la cual Trump llegó, se fue y volvió a regresar es que está conectando con estas raíces muy profundas, siempre presentes en Estados Unidos, que nunca habían llegado a la Casa Blanca, es la gran diferencia, y ahora llegaron. ¿Las llamarías raíces fascistoides? No, es una mezcla de muchas cosas. Es diferente al fascismo, es diferente. Mira, pero podemos tener esa discusión. Sí. Lo que sí está muy presente en Trump y siempre ha estado muy presente en Estados Unidos es el nativismo. Eso sí. El rechazo a los irlandeses, a los italianos, una violencia de muchos muertos. Sí. El racismo, pero, obviamente distinto al nativismo. Que lo pongas en segundo lugar. Lo que yo creo que es el lado más oscuro de los Estados Unidos. No, yo no estoy poniendo en segundo lugar. Tengo que hacer una lista y la tengo que poner en algún orden. No estoy diciendo en primer lugar. Sí. Este otro elemento que está presente en Trump y que siempre ha estado muy presente en la política de Estados Unidos es la violencia. Otro componente ¿Te parece igual a ti? O sea, ¿no te parece algo distintivo Trump de lo que has visto? No, claro, como presidente es totalmente distinto, sí. De lo que está pasando. Pero lo que dice es que tiene raíces históricas, digamos. Y un porcentaje de la población. Pero lo que dice Javier es muy importante porque esto tiene una razón histórica, pero estructural, digamos, Totalmente. En la sociedad de Estados Unidos. Pero más allá de eso, ¿a dónde nos lleva esto? Es el trumpismo, vamos a ponerlo. No hay manera o sea, el racismo, no hay manera de explicar el racismo en Estados Unidos sin darte cuenta que nunca se resolvió, ni con la guerra civil, ni con el intento de reconstrucción, ni con la lucha de los derechos civiles. Por eso está vivo. Y lo mismo con el nativismo. Son cosas muy vivas en Estados Unidos con raíces muy profundas. Y yo creo que eso es necesario, porque si no regresas a un discurso de excepción de Trump y de regreso a normalidad. Creo que en la medida en la que nos ayude a entender que no es Trump solo y que hay una gran cantidad de estadounidenses que lo apoyan y lo llevaron al poder, en ese sentido ayuda sin duda, ¿sí? Ahora, eso no obsta para señalar que sí hay una serie de cuestiones que estamos viviendo ahora que no tienen precedente, incluso en los Estados Unidos, o específicamente en los Estados Unidos, país que no es un país más. Reitero, no claro, habíamos visto en la primera potencia mundial, ¿sí? Sí. Un personaje que representa este conjunto de intereses, emociones y los moviliza, no lo habíamos visto. En ese sentido, es un hecho inédito. Desde luego que hay razones históricas profundas, como se ha estudiado muchísimo el caso del nazismo o el caso del fascismo en Italia, que tenían raíces profundas, sí, pero eso no quiere decir que estamos frente a un hecho más. No, pero claro que no estamos ante un hecho más. Bueno, tengo que hacer una pausa. Gran tema, desde luego. Aquí no se acaba este tema, por desgracia vamos a tener que debatirlo mucho, pero sí están pasando cosas inéditas, creo, en Estados Unidos, que vale la pena tratarlas de entender, porque si esto efectivamente, como esos profesores de Yale dicen, es la antesala del fascismo, pues ¿qué va a hacer México teniendo y no solo es entender, un vecino así? Es ver qué haces frente a eso. Claro, totalmente. Porque sobre nada todo, más quedarte pasmado mirándote al espejo. No, y sobre todo que la mayoría de los mexicanos es suicida. La mayoría de los mexicanos tenemos familia viviendo en Estados Unidos. O sea, también, evidentemente, de todas las clases sociales, evidentemente. Hacemos una breve pausa. Vámonos a México, vamos a regresar a México para hablar de la validación que hizo el INE de la elección del Poder Judicial. Regresamos.